que tiene muchas más, y por otro lado, cómo se le represente, y cómo se le juzgue, y cómo cómo deberíamos conducirnos respecto al sexo, qué dicen las leyes, o sea, la visión más normativa, que puede, no necesariamente las cosas ocurren así. Entonces, hay dos universos morales respecto a la vida sexual, y parece ser que precisamente por esa doble moral es la que permite que en ese mundo de las relaciones sexuales realmente existentes exista la pedofilia, por ejemplo, o el tráfico de personas con fines sexuales, porque existe otro plano moral paralelo en el que todo está perfecto, ¿no? O es más, la sociedad debería, no sé, ser más casta de lo que es, ¿no? Claro. Además, el sexo también tiene sus formas de expresarse dentro de todas las personas, y estábamos comentando nosotros hace rato sobre si una persona que se considera amargada o que ya no le ve mucho chiste a la vida o que tiene mal humor y cosas así, podría curársele o de alguna forma esta persona objetivizar sus problemas, sea hombre o mujer, a través de tener contacto o relación sexual con, pues obviamente con otra persona, porque incluso tener practicar sexo individual o bien masturbación, pues obviamente tiene sus efectos, pero me imagino que a nivel afectivo resulta mucho más gratificante compartir con una persona, aunque también existen las violaciones, las relaciones forzadas, que definitivamente son un cáncer para la sociedad en cualquier época. La violación es algo que en su mismo nombre lo dice, es una violencia extrema, y el sometimiento y lo que implica una situación como esa realmente tiene una profundidad enorme, como lo que comentábamos sobre el sexo, la vagina, el cerebro de las mujeres, el espíritu de las mujeres también, ¿no? Y es muy importante. Yo no creo que pueda haber una separación entre espíritu y prácticas sexuales. Sí pienso que están de una gran forma conectados. Que haya conciencia o no de eso es otro cantar, pero la existencia de un vínculo espiritual y sexual debe existir, porque el estado alterado del orgasmo no tiene comparación alguna con ningún otro estado mental, porque se ha descrito como algo póstumo y máximo, ¿no? En cuanto a sensaciones se refiere. Uh-huh. Sí, y en esta sociedad llena de sexo todo el tiempo, pero está más presente de lo que nos referimos a él. Por eso digo que se hacen dos universos morales. Lo vemos todo el tiempo, lo pensamos, lo sentimos todo el tiempo, pero no podemos pronunciarlo todo el tiempo, porque aquí empiezan las leyes, ¿no? Entonces encontré una cita de otro antropólogo francés que se llama Maurice Godelier, y él dijo que en esta sociedad tan hipersexualizada y todo, dice el impulso sexual es, o sea, se necesitan leyes para controlarlo, porque de otra manera la sociedad no podría existir. Para él, el ejemplo máximo de una vida sin leyes es una vida donde rige el sexo. No porque seamos animales en ese sentido, sino porque puede ocurrir en todo momento y con quien sea, potencialmente, ¿no? Y para lo que sea y el tiempo que sea. Entonces, ese impulso, esa parte de nuestro ser humano, de nuestro ser humano es que tiene que ver con el sexo, es una potencia que puede ser imparable. Entonces él dice que lo que se necesita en la sociedad humana, evolutivamente hablando, se necesita de alguna manera regular y reglamentar todo esto, ¿no?
Entonces dice que toda la sociedad necesita ciertas previsiones y ciertos tabús. O sea, a donde va su argumento quiere explicar desde el punto de vista de la antropología por qué existen los tabús sexuales en unas sociedades y no en otras, ¿no? Entonces él encuentra que en muchas sociedades hay tabús sexuales y que tienen esa función, la de regular lo que de otra manera podría ocurrir en todo momento. Por eso hace un rato decía... ¿Y por qué le preocupará tanto lo que pueda suceder en todo momento? Bueno, porque se supone que es una actitud, un impulso, así lo descifro yo, no sé si él lo considera así, pero es una cuestión adaptativa, porque las sociedades cuando se están formando, en el momento en que él dice o lo sugiere, que cuando la sociedad se forma, cuando hay un núcleo donde hay la reproducción humana y se puede perpetuar la especie, en ese momento surge la necesidad de regular la sexualidad que de otro modo estaría suelta. Ese es el núcleo más importante donde toda esta falta de leyes respecto al sexo se terminaría. O sea, en el lugar donde lo de la especie se reproduce. O sea, él dice que paramos por adaptarnos al medio, por sobrevivir como especie. Es más o menos como lo sugiere. Entonces, en muchas sociedades hay tabús sexuales y él dice que tiene que ver con que es una especie de reglamento, de ley, de previsión para darle cauce en algún sentido a la propia actividad sexual, ¿no? Él dice que no existe ninguna sociedad humana en donde a un individuo se le autorice satisfacer todos sus deseos sexuales o fantasías en todo momento. No hay ni una sociedad humana. Siempre te vas a topar con algo que te lo impide. Bueno, la mansión de Hugh Hefner sí. Seguramente es el sitio donde eso no importa. Excepto ahí, claro. Sí. No, también ahí hay tabús, por supuesto, ¿no? Tabús, y otro tipo. Y claro, aparte del tabú, también hay muchos controles sexuales. O sea, cuando pensamos que la sociedad está inundada de sexo es porque no solamente por los espectaculares o por el tema o por los temas, sino porque realmente parece que estamos regidos de un modo muy sutil, ¿no? El matrimonio, el bautismo, los 15 años, ese tipo de cosas, lo que hacen en última instancia es regular la actividad sexual humana. Uh-huh. Te dicen cuándo, te dicen cómo. Sobre todo el matrimonio. Te dicen con quién y te dicen con quién no. Y se anuncia públicamente para que sepan que ya no, que si se hace, se está infringiendo una ley, una regla. Pero, o sea, todos esos rituales tan importantes del parentesco en general, de las sociedades humanas, tiene que ver con controlar el sexo. O sea, es interesante que independientemente de que está fluyendo por todos lados, en términos humanos y como expresión cultural, siempre está fluyendo de formas diferentes, pero se está controlando, ¿no? No se controla, se administra, ¿no? Porque pasa. Es que para empezar tendríamos que saber definir lo que es el sexo y creo que no existe ni siquiera una verdadera definición holística de lo que en realidad significa el sexo sin tener que meter moralidades o cuestiones así, sino hasta incluir cuestiones que tienen que ver con ya una situación espiritual como tal, ¿no? Y es interesante saber que conocemos el libro del Kama Sutra, ¿no? Todo el mundo lo ha escuchado mencionar, hay muchísimos chistes al respecto del Kama Sutra, pero también hay vestigios de que en las épocas cavernarias, cuando todavía esto no estaba aparentemente tan practicado, eran los inicios de la actividad sexual, digamos, con un poco menos de bestialidad y un poco más de humanos que se asociaban, que se reunían, que vivían en cuevas, que se ayudaban, cómo se vivía el sexo en esas épocas, ¿no? Ahora ya digamos que más que desvirtuado, para algunos que pudieran opinarlo así o no, el sexo se ha diversificado.
Y ahora existen muchísimas formas de practicarlo, y lo que no es bueno para uno es buenísimo para otros. Y nos guste o no, de acuerdo a lo que nosotros creamos, de todas maneras, esas prácticas sexuales siguen existiendo y no hay forma de que haya un control sobre ellas, porque ya pasamos muchos años con la práctica del sexo, pero imaginemos el inicio del hombre en las cavernas y su actividad sexual, cómo era. Vivían todos en comunidad y de repente hacían intercambio, o las mujeres no eran intercambiables y nada más los hombres tenían derecho a hacer el intercambio, o bien las mujeres se defendían ferozmente y hasta echaban de la cueva a los machos que hicieran algún tipo de desastre. ¿Había acaso una idea de lo que significa dignidad o violación? ¿Cómo habrá sido? O sea, en esa época todavía no existía ninguna ley moral. No la había, quizá incluso había incesto y se veía como nada del otro mundo. Pues de hecho el incesto es una de las a propósito de la tesis de este antropólogo, según la cual se necesitan leyes, y así explica la existencia de las leyes, para controlar ese flujo e impulso sexual permanente, ¿no?, de los seres humanos. Y entonces él dice que el más común de esas sanciones o de esos tabús precisamente es el tabú del incesto. Y el tabú del incesto muchas veces, por mucho tiempo, ocupó a muchos personajes que les gustaba saber cómo las sociedades se organizaban. Y ellos decían, bueno, lo que pasa es que el tabú lo vemos en todos lados por donde vamos. ¿Cuál será la explicación de esto que aparentemente es universal, ¿no? Y decían cosas como que, bueno, quizás se deba a una repugnancia moral por tener relaciones sexuales con tu propia madre o tu propio padre o tus hermanos. Es porque nos da repugnancia tener actividades sexuales corporales tan bajas, entre comillas, con alguien tan cercano a tu núcleo familiar, ¿no? Esa era una posible explicación, pero llegó un momento en el que llegó una explicación un poco más interesante y es según la cual si el incesto es el resultado no de una prohibición, sino de una obligación. Es decir, según esta idea, nosotros estamos obligados a buscar parejas sexuales fuera de nuestro núcleo familiar. Y es ahí donde surge una de las reglas, una de las regulaciones en torno al sexo más importantes, quizás más antiguamente documentadas de la historia de la humanidad, que es la regulación del sexo con los parientes consanguíneos. Aunque también se han documentado casos, claro que ya no se considera que sea universal, se han documentado casos que incluso la relación incestuosa era proscrita por algún tipo de obligación política, ¿no? Pero es una cosa que predomina, ciertamente, ¿no?, el tabú del incesto. Pero a fin de cuentas es una de las reglas básicas de tu conducta sexual, ¿no? Te dice con quién no. Entonces, tú preguntabas a propósito de la antigüedad. Bueno, pienso que se puede hablar de vida sexual humana cuando empieza a haber leyes que la controlen. No existe una sexualidad humana libre y natural. Lo que la hace humana es su condición de estar regulada por nosotros mismos. Claro. Pero en esa regulación también se pueden llevar aspectos positivos del sexo entre las patas. Y entonces ya se confunde la gimnasia con la magnesia. Por ejemplo. Sí, no es nada fácil el hecho de poder estar, por ejemplo, algo tan sencillo como es el hecho de ir a la playa, y las mujeres en algunos países de Europa lo hacen sin la parte de arriba de su traje de baño, están, como se dice, el anglicismo topless, ¿no? Uh-huh.
y están conviviendo con a lo mejor sus padres, sus hijos, y se deja llevar simplemente, ¿no? Es una forma que se lleva a cabo en esas partes del mundo, pero aquí es un tabú. Desde ningún punto de vista, y mucho menos por algo tan frívolo como es tomar el sol, a una mujer mexicana